Vamos a la clase de matemáticas. El tema de hoy es conozcamos varias fracciones. Esto lo encontramos en la página 32. El concepto de una fracción corresponde a la idea de dividir una totalidad en partes iguales. Por ejemplo, vamos a dibujar un círculo y lo vamos a dividir en partes iguales. El círculo sería la totalidad y las partes en que lo dividimos, si nos damos cuenta, son iguales. Esto lo vamos a representar en fracción. La fracción está formada por dos términos. Uno es el numerador y el otro denominador. Por ejemplo, en esta fracción 2/4, un número lo tenemos arriba de la raya y el otro por debajo. El número que está por arriba lo llamamos numerador y al número de abajo lo vamos a llamar denominador. En este caso, el numerador sería 2 y el denominador es 4. El numerador nos indica el número de partes iguales que se han tomado o considerado de un entero y el denominador nos indica el número de partes iguales en que se ha dividido el entero. Por ejemplo, en la figura que hicimos anteriormente vamos a pintar únicamente dos de estas partes. Entonces el numerador en la fracción es 2 y nos está indicando que solo hay dos partes pintadas y el 4, que es el denominador, nos está indicando que la figura se dividió en 4 partes iguales. Pero, ¿cómo se leen estas fracciones? Para nombrar fracciones se lee primero el número del numerador y después se expresa el denominador como se indica en la siguiente tabla. En la tabla tenemos cómo vamos a leer los denominadores. Por ejemplo, si un denominador es 2, no vamos a decir 2, sino que vamos a decir medios. Si el denominador es 3, vamos a decir tercios. Si el denominador es 4, vamos a decir cuartos. Y así sucesivamente. Copiemos esta tablita en el cuaderno. Ahora vamos a practicar a leer unas cuantas fracciones para que nos quede claro. En este primer ejemplo tenemos una figura que está dividida en dos, pero solo tenemos coloreada una parte. Entonces la fracción correspondiente a esta figura es un medio y lo leemos así, un medio. En el otro ejemplo tenemos una figura dividida en 10 partes, de las cuales solo están coloreadas 6. Esta fracción la vamos a leer como 6 décimos. Y en el otro ejemplo tenemos una figura dividida en 9 partes, de las cuales solo tenemos coloreadas 5 de ellas. Esta fracción la vamos a leer como 5 novenos. Practiquemos a leer más fracciones en nuestro cuadernillo. Ahí encontraremos más ejemplos. Ahora vamos a ver los tipos de fracciones. Tendremos 3 tipos diferentes de fracciones. El primero de ellos será fracciones propias. En este tipo de fracciones, el numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, 2/5. En esta fracción, el numerador es 2 y el denominador es 5. Si nos damos cuenta, el numerador, o sea 2, es más pequeño que el número 5 y lo vamos a leer como 2/5. El segundo tipo de fracciones son las fracciones impropias. En estas fracciones el numerador es más grande que el denominador o también puede ser igual. Por ejemplo, aquí tenemos dos figuras que están divididas en 8 partes iguales, de las cuales coloreamos 11. Para colorear las 11 partes, coloreamos todo un círculo y luego 3 del otro círculo. En esta fracción el numerador es 11 y el denominador es 8. Si nos damos cuenta, el numerador es más grande que el denominador y esta fracción la vamos a leer como 11 octavos. Y el tercer tipo de fracciones son las fracciones mixtas. Estas tienen una parte entera y una fracción propia. Tenemos acá dos figuras de las cuales están divididos en 8 partes y tenemos que una de ellas está coloreada totalmente y en la otra tenemos coloreada 3 partes. Esta fracción la vamos a escribir de la siguiente manera. Escribiremos 1 porque tenemos un entero y la otra figura la vamos a representar como 3 octavos. Tenemos coloreados 3 y tenemos 8 partes iguales. A esto llamamos fracciones mixtas y esta se lee 1 y 3 octavos. Las fracciones impropias y las fracciones mixtas son equivalentes, es decir, podemos representarlo de dos formas, como una fracción impropia o como una fracción mixta. Esto lo veremos en la siguiente clase. Ahora vamos a estudiar.